Like, las amigas indagamos y conversamos. Nace de las conversaciones y preguntas de un par de colegas y amigas sobre retos de salud femenina, bienestar y a veces malestar. Preguntas e inquietudes a veces propias, otras veces de nuestras amigas, familiares y pacientes. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo podemos tomar decisiones mejor informadas? ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos y por cuáles reemplazarlos? Invitamos a expertos en salud, amigos, personajes emocionantes a que nos cuenten sus historias, su consejo de experto, datos útiles que podamos incorporar a nuestras vidas teniendo en cuenta el ritmo que hoy día tiene. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Like Podcast. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, súper interesada en todo lo que tiene que ver con bienestar, con salud, para nosotros las mujeres de hoy en día que tenemos poquito tiempo y muchas responsabilidades. El día de hoy les traemos un tema que de verdad lo trajimos con Pau pensado en los grandes vacíos, ignorancia y curiosidad que nos trae todo el tema, que adicionalmente creemos que ya no es opcional decir no sé, no me interesa. Creo que es importante que todos conozcamos y nos instruyamos, que creo que esta es una de las finalidades de nuestro podcast. Hablaremos acerca de todo lo que encierra los términos y cómo vamos a referirnos hacia la comunidad LGTBIQ+, y más temitas un poco más profundos que irán saliendo a lo largo de esta conversación. Hola Pau, ¿cómo vas? Hola André, hola Natalia, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo brevemente me presento, soy Paola Medina, soy médica, anestesióloga, mamá, una estudiante eterna. Creo que parte de este podcast es uno de esos deseos míos de seguir educándome y aprendiendo para tratar de, principalmente ser como una madre más enterada y educada con respecto a estos temas de género que están, digamos que, en un cambio muy abrupto e importante en este momento de la vida y tenemos que educarnos. Bienvenida Natalia, qué gusto tenerte aquí. Te voy a presentar. Entonces, hoy tenemos a nuestra invitada, es una invitada muy especial. Ya les cuento yo un poquito de cómo llegó Natalia a nuestro podcast. Les voy a contar que Natalia Restrepo Bueno, es creadora del Instituto Nacional del Placer, un proyecto digital que ofrece reflexiones y recursos orientados a repensar las ideas tradicionales de la sexualidad con el fin de invitar a desarrollar nuevas formas de habitar el cuerpo y experimentar el mundo. Se formó como psicólogo en la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un magíster en sexología clínica de la Universidad de Valencia en España, y actualmente su práctica clínica está enfocada a personas de la comunidad LGBTQ+, especialmente personas trans, practicantes de BDSM, kink, relaciones no monógamas y otras formas de sexualidad divergente. Mira, tienes de verdad una bio súper interesante. Tú eres una mujer muy joven, porque sí eres una mujer muy joven y bueno, tienes toda una carrera desarrollada en este tema y tu iniciativa a nivel nacional y tu página, que es una página muy interesante que ya al final les vamos a dejar los recursos para que la vean. Y bueno, yo llegué a Natalia a través de Santiago, que es un compañero amigo mío, que bueno, me habló de todo lo que está haciendo Natalia y de todas estas cosas interesantes y para mí, lo voy a confesar, para mí muy nuevas con respecto al género. Yo quiero que si tú nos quieres compartir algo sobre ti misma, lo hagas, Nati, por favor. Bueno, hola, gracias por la invitación y gracias por el reto de leer la bio como un trabalenguas, porque a veces se siente así. A mí también me pasa, no te preocupes. Bueno, te cuento un poco sobre mí. La verdad es que el trabajo en el que estoy, llegué a él a partir de un interés personal por entender ese asunto de la sexualidad y el asunto del género y cómo impacta también mi vida cotidiana. Como empecé a preguntarme por esto y por algunas como directrices que hemos recibido sobre lo que significa ser mujeres, en este caso pues que estamos acá hablando las tres.
y empecé a darme cuenta de cuántas cosas en mi vida cotidiana estaban atravesadas por el ser mujer. Y me di cuenta que muchas, desde cómo hablo, cómo me muevo, cómo me visto, cómo camino, cómo interactúo con otros, cómo me tratan, cómo yo trato a los demás. Y entre más lo pensaba, más me daba cuenta de lo metida que estaba en el género sin darme cuenta. Y ahí arranca un poco como este camino por preguntarme por otras formas de experimentar el cuerpo y el mundo, finalmente, de conectarse con el placer y con la sensación de estar vivo. Un poco ahí, sobre mí. Wow, eso está muy interesante. Súper interesante, sí. Digamos que es un tema, yo siento que es de las generaciones un poquito más chiquitas que la mía, el cuestionarse cómo es que el género hace parte de como yo veo el mundo, ¿no? Yo eso ni me lo cuestiono, ¿sí? O sea, nunca está como en mi ADN que se expresa de manera, ¿cuál es la palabra? Como intuitiva se siente casi. Completamente inconsciente, puede ser la palabra completa, bien directo del inconsciente al consciente. Eso no pasa no pasa por mi pensamiento. Y entonces, digamos que quiero contextualizar cuándo empieza para mí todo este viaje de me tengo que educar con respecto al tema de género. Y es una historia muy personal. Voy a tratar de hacerla lo menos personal posible para tratar de no ser intrusiva en la vida de las personas que conmigo vivieron este momento. Finalmente salgo de mi familia y básicamente dos personas muy, muy, muy cercanas a mí de una edad muy temprana empiezan a decir a una edad de adolescente y la otra a la edad de un adulto joven, ¿sí? Yo no soy ni femenino ni masculino. Me declaro no binario. Y te lo voy a decir, cuando a mí me dijeron no binario, yo dije, ¿qué? Esto fue hace un año. Yo no entendí. No entendí. O sea, hay otro género que es un género no binario. Y luego he tratado de irme informando y empecé a darme cuenta que es no binario, que es el género fluido, que todo esto es una construcción sociocultural, que no tiene que ver, que una cosa es el género, que otra cosa es la orientación sexual, que otra es, no sé, una disforia de género, que todo son cosas diferentes. ¿Mm? Y entonces digamos que mi primera pregunta sería, ¿nos puedes como poner en un terreno común de todos estos términos? Pero antes de seguir, te quiero hacer mi segunda pregunta y es, una de las cosas que más me preocupó a mí con respecto a lo que sucedió es que estas construcciones nuevas, o sea, estas construcciones de esta identidad de género que son diferentes y diversas, se viven de cierta manera como, pues todos tenemos el derecho a tener estos desarrollos, pero me preocupa un poco como mamá, básicamente, que esto se ha vuelto como una cosa muy obligatoria, por ejemplo, en otras latitudes, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde cuando un niño o una persona se define con otro tipo de género, todos tenemos que migrar a un lenguaje diferente, ¿sí? Como al lenguaje inclusivo del utilizar en vez de el masculino o el femenino, el neutro que no existe en nuestro idioma. Y cómo impacta eso, por ejemplo, en las generaciones aún más pequeñas, por ejemplo, niños de primera infancia, primaria y tal vez escuela media, en donde su identidad de género no está bien definida y no tienen estas inquietudes, ¿sí? Por ejemplo, todavía no tienen estas inquietudes de género. Y lo voy a hablar entonces sí ya de manera más específica. Por ejemplo, mis hijos chiquitos pues saben que nuestros vecinos tienen una orientación sexual diferente, han vivido junto a ellos
toda su vida, pero más allá de eso no tienen más inquietudes, ¿sí? O sea, no tienen esa inquietud de estar preguntando o de, claro, a medida que empiezan a crecer hay más preguntas y yo creo que ellos las van manifestando y las van pidiendo muy orgánicamente. Pero me preocupa que estas cosas en donde todos tenemos que meternos, Disney les mete toda esta identidad de género desde que son chiquitos, que creo que a mi manera de pronto muy anticuada de ver las cosas, pues son inquietudes que no tenían, ¿sí? Y que no sé si es un paso más adelante de estar forzando temas que realmente de pronto no están para esas edades. Esas son mis dos preguntas. Digamos que no te hice una pregunta en concreto, pero sí me gustaría como que hablaras un poquito sobre esas preocupaciones. No, Natalia, si quieres arranquemos con una cosa que me parece que es como súper básica para que todos estemos hablando y que nos ubiquemos en la terminología, sobre todo de la sigla, y nosotros digamos que sepamos identificar qué hay allí en esa comunidad, qué tendríamos, o sea, cuál es el espectro del que estamos hablando, que me parece súper importante. Listo, entonces un poquito sobre la sigla y dónde ponemos esta inquietud, en qué parte de la nomenclatura estamos hablando específicamente cuando hablamos del no binarismo, por ejemplo. ¿Listo? Vale. Entonces voy a hacer como un repaso así rápido. Entonces tenemos LGBTIQ+. Entonces tenemos las primeras tres, LGB, son las primeras con las que arrancamos y hacen referencia a la orientación sexual. Es una palabra que ha estado migrando, se está pensando más en orientación sexoafectivo, porque no siempre la forma en la que creamos vínculos afectivos está atravesado por lo sexual. También como para que cuando llegan a escuchar sexoafectivo estamos hablando de orientación sexual. Súper, listo. Entonces la primera, L, hace referencia a lesbianas, quiere decir una persona que ha sido asignada como mujer al nacer y que quiere encontrar una afiliación sexual o afectiva con otras mujeres. Estupendo. La segunda, aquí, ¿verdad? Estamos en un territorio común. La segunda es G, que es gay, que sería el análogo para personas que han sido asignadas como hombres al nacer. Y B, bisexuales. Son personas que pueden afiliarse sexual y afectivamente con personas, hombres o mujeres. Perfecto. Aquí listo, todo vamos bien. Sí, exacto. Vamos bien. Bien. Ahora entramos a la T. T significa transexual o transgénero. Aquí hay unas diferencias sobre cómo se debe usar el término. Transgénero sería la más contemporánea. Entonces, ¿qué pasa con las personas trans? Las personas trans son aquellas que no se sienten identificados con ese sexo asignado al nacer. Entonces, ustedes como médicas me pueden ayudar. Nacemos y se asigna el sexo generalmente a partir de una clasificación genital. Sí, de acuerdo. Hay exámenes que pueden decirnos otras cosas, pero específicamente son los genitales externos de estos niños o niñas y a partir de eso le damos un sellito que va a decir tú vas a ser mujer o vas a ser hombre. Albert, listo. Y a partir de esa clasificación hay una serie de pautas de crianza que van a potenciar unos comportamientos y restringir otros según si eres niño o niña. Van creciendo en esta sociedad que es binaria, un poquito como les contaba al comienzo, lo que hace el género es organizar la forma en la que funcionamos como individuos. Entonces, ese sexo que se siente que es como natural o biológico, que en realidad es una marca a partir de un genital externo, ustedes también aquí me pueden ayudar con que hay otros marcadores del sexo que no son investigados y que no son tenidos en cuenta a la hora de dar esa asignación en un documento de identidad. De acuerdo. Van a darnos unos parámetros que se llaman género. El género tiene que ver con cómo la cultura abraza esa clasificación y va variando en términos históricos y también regionales. Hay un punto de la vida en la que algunas personas dicen, hey, ese sellito que me pusiste en la cédula no me cae bien, no corresponde con lo que yo siento que es mi identidad. Yeah. Entonces yo quiero dejar de enunciarme de esa manera. Ahí aparece la clasificación trans, que es el que no está cómodo con el sexo asignado al nacer, y cisgénero, que sería una persona que sí está alineada. ¿Por qué les meto ese cis?
que no está en la T. Sí. Es porque es la contraparte, es el otro lado de la moneda. Si decimos que hay unas personas que no se sienten asignadas, no se sienten cómodas con esa asignación que tuvieron al nacer, el otro lado sería quienes sí se sienten cómodos. Ustedes podrían entrar en esa categoría. Listo. ¿Se sienten cómodas con el sellito que les pusieron en la cédula? Que dice que son mujeres. Sí, listo. Entonces son mujeres cisgénero. Perfecto. Se sienten congruentes con eso que se fue asignado. Sí significa del lado de acá y trans del lado de allá. ¿Me muevo o no me muevo? Entonces en el mundo transgénero se abre un submundo adicional que aquí entra el tema del no binarismo. La transición puede ser binaria o no binaria. Yo puedo decir, ¿sabes una cosa? Yo fui asignada como mujer al nacer. Pero la categoría no me cae bien. Yo me siento identificada como hombre. Entonces hago una transición de punto A a punto B. Y viceversa. Me asignaron como hombre, no me siento bien en esa categoría, voy a pasar al otro punto que sería una mujer trans. Mujer trans, entonces, es una mujer que está movilizándose. Nació asignada como mujer, como hombre, perdón, y decide transicionar a ser una mujer trans. Y un hombre trans es al contrario. Fue asignado como mujer al nacer, pero transiciona al género masculino. Listo, vamos. Y entonces aparece una categoría un poco más reciente que tiene que ver con el no binarismo. ¿Qué pasa cuando yo no quiero ir al punto A ni al punto B? Cuando yo no me siento cómodo con esta asignación que me dieron, pero tampoco quiero tener que suscribirme a la categoría binaria de pasar al otro lado, irme al otro sitio. Entonces aparece como este espectro mucho más amplio de personas que pueden identificarse con los dos géneros o con ninguno o con partes de cada uno. O un día me siento mucho más orientada hacia una de las esquinas y otro hacia otra, que sería, digamos, una fluidez de género. Ahí entra un poco esa categoría. Y intersexual, que sería para recibir a todos aquellos que por sus características biológicas o genéticas o hormonales, endocrinas, no entran en la categoría verdaderamente de lo que llamamos hombre o mujer. Entonces estamos en un espectro intersexual. Okay. Q, que es una palabra que viene del inglés queer, que también se está usando en español como C-U-R, queer, que es una forma de reapropiarse de una palabra que se usó durante mucho tiempo para castigar socialmente a aquellos que se salían de la norma. Entonces el queer era como el rarito, sí, afeminado, pero que tampoco entraba mucho en esa categoría del homosexual, como lo que se separaba por extraño. Y es una forma de reapropiarse de una palabra que ha sido profundamente dolorosa, que aquí en América Latina podría funcionar como el marica. Okay. Soy la marica y que esto me empodera y es como, mira, yo me voy a apropiar de ese nombre que tú intentaste lastimarme con él y voy a hacer de esto una expresión de mi vida y voy a celebrar lo que soy. Y es ya mucho más amplio el espectro porque entra en todo lo que no se ajusta a eso esperado. Y el más es para dar la bienvenida a todas las demás formas de enunciar identidades y orientaciones posibles. Para darte, por ejemplo, un ejemplo ahí, entraría una categoría como asexual, la sexualidad que hace parte como de otra disidencia sexual porque no se espera que las personas no tengamos deseos sexuales. Entra ahí, por ejemplo, la pansexualidad, que sería este deseo o forma de afiliarse sexual o afectivamente de personas que no se fijan en el género de una persona, sino que tiene que ver es con el establecimiento de la relación interpersonal, lo que hace que tú quieras afiliarte con alguien. Otras categorías que tienen que ver con, por ejemplo, la forma en la que uno, lo que vincula tu deseo sexual a la actividad. Por ejemplo, el sapiosexual, que es una persona que necesita una conexión intelectual para poder sentir deseo sexual. Entonces, aquí ese más está aquí para que sea como una sombrilla, para recibir nuevos términos en la medida en que a la gente les sirvan. Esto es bien importante. Estos términos no aparecen en una compulsión, porque a veces puede sentirse así, como una compulsión por nombrarlo todo, sino por hacer visible experiencias que no han tenido lugar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hay un término que a mucha gente le resuena, que tiene que ver con la demisexualidad. Demisexualidad quiere decir que son personas que
para tener un deseo sexual debe haber una conexión emocional significativa. Ok. Un personaje en una película no te hace nada, no te produce ningún tipo de deseo. El día que conoces a alguien ese mismo día, posiblemente no sientes absolutamente nada. Es a través de la construcción emocional que se logra ese deseo erótico. Y hay mucha gente que sentía que estaba enferma porque no sentía un deseo sexual inmediato. Entonces de pronto tengo un problema. Pero cuando aparece esa categoría para nombrar una parte de mi experiencia, entonces digo, no es que tenga nada malo, eso tiene un Ahí nombre, estoy. soy yo y puedo aprender a disfrutarlo. Ya me doy cuenta que es que si yo no tengo esa conexión emocional, pues es normal que yo no sienta deseo sexual. Entonces también ayuda, si te cae la categoría, si te ayuda a procesar una parte de tu identidad, está ahí, es para tu servicio. Está para aquellos que necesitan organizar su experiencia identitaria y no para enredar al mundo, que a veces se siente como si fuera así, como que están creando términos solamente para enredar. Sí, y nos enredamos. Los que estamos así como muy al paralelo nos enredamos, eso sí es verdad. Entonces entramos a la pregunta segunda, ¿no? Ya que sabemos en dónde está ubicado el tema del no binarismo. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener el hecho de que les estemos mostrando muy tempranamente a los niños sobre esta posibilidad? Un poquito es lo que te entiendo que es la pregunta. Sí, es como la pregunta, sí. Sí, y digamos que quiero como de pronto ahí profundizar un poco y es, bueno, puede ser que yo sea muy obtusa en este tema y lo admito descaradamente. Abiertamente. Pero pues estoy aquí luchando para tratar de abrirme. Nuestro lenguaje, específicamente el español, ¿sí? Y podemos hablar de varios otros, incluso el inglés no tiene un neutro, ¿sí? La ciencia dice que gran parte de nuestro desarrollo cerebral viene a partir del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y la configuración cerebral cambia con los diferentes lenguajes, ¿sí? Y digamos que estar embebido en una cultura pues implica unos desarrollos culturales y sociales. También, entonces eso como por un lado, y lo otro es el desarrollo como de diferentes etapas cognitivas de los niños. No sé, uno no le habla a los niños, a un niño de 4 años sobre el trago. No le habla del trago a los niños de 11, 12, que ya están empezando a salir y que van a fiestas, ¿sí? Pero antes, pues, no es necesario, ¿sí? Es lo mismo. Digamos que no sé si es extrapolable este ejemplo a el de las sustancias psicoactivas al de la sexualidad. Claro, la sexualidad, pues nosotros tenemos sexualidad desde antes de nacer, ¿sí? Y tenemos conversación de género desde antes de nacer, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el niño? ¿Cómo se va a llamar la niña? No sé, que le compren la ropita azul. Que le shower de revelación de género. Entonces, pero todo, la sexualidad está en toda nuestra edad. Entonces, claro, no es exactamente el mismo ejemplo, pero sí, digamos que sí pienso que tienen diferentes etapas de desarrollo. Uno no le pone una película porno a un niño de 6 años, ¿sí? No, por favor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene como todos estos cambios en los desarrollos de los niños? Bueno, me encanta porque tienen unos elementos súper interesantes que podemos usar para esta conversación. Entonces, la primera tiene que ver con lo que me cuentan de esta fiesta del género, ¿no? De revelar el género, de que estamos todo el tiempo, lo que decimos, la importancia de la bioasignación, de la asignación de un sexo es porque organiza la forma en la que vamos a acercarnos a ese niño. Fíjate que no hacemos una fiesta para revelar el tipo sanguíneo del bebé. Sí, de acuerdo. Vale, es como que, ay, no, es O positivo, estoy muy emocionada. Mira, te traje tu camisetica de O positivo. Lo hace porque organiza la forma en la que vamos a interactuar con ese ser humano. Entonces, desde muy temprano está recibiendo directrices sobre qué puede y qué no puede hacer en términos de
de su género finalmente, porque no le ponemos límites a, tú eres un típico A negativo, tú no puedes subirte esa escalera, por favor, mi amor, ten cuidado, que es que eso es clásico, que el A negativo se cae. Pero sí pasa todo el tiempo con el género, o sea, incluso en este momento en el que tenemos una discusión mucho más amplia sobre qué es la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hay muchos mitos y creencias sobre unas capacidades innatas en los seres humanos a partir de ese sexo asignado, que incluso acá con ustedes podemos pensarnos lo que no es tan claro como hombre o mujer. Muchísimos casos hay de personas, sobre todo en el momento en el que deciden ser padres, que descubren que hay diferentes balances en sus cuerpos, hormonas, cromosomas, que hacen que no puedan concebir y que no estén tan claramente en uno de los dos esquinas del espectro. Es decir, que el sexo es una cosa mucho más amplia que una categoría de A o B. Es más como unos lugares intermedios. Sí, sí. Pero lo sentimos a veces como eres A o eres B, y a partir de eso entonces tienes unas cualidades dadas naturalmente que en realidad tienen que ver es con la forma en la que socializamos como hombres y mujeres. Incluso podemos pensarnos en culturas en donde matriarcales, por ejemplo, donde las mujeres son las líderes y se considera que eso es lo intuitivo, que eso es lo que es normal, eso es lo que está embebido en nuestro ADN. Y mucho de eso tiene que ver con la forma en la que somos desde muy pequeños socializados. Entonces es importante pensarnos en esto, que lo que de alguna forma está haciendo toda esta expansión de género es mostrándonos precisamente lo mucho que es inconsciente, lo mucho que sí estamos haciendo sin darnos cuenta, marcando de alguna forma la ruta que pueden seguir niños o niñas según ese sexo asignado al nacer. Y por eso les hacía como énfasis en ese momento cuando estaba haciendo la distinción entre trans y cis, de empezar a pensar en que no es que sean las personas trans allá raritas que están alejándose de su género, sino que también los cis tenemos una forma de pensar el género. Estamos tan metidos acá, es un poquito como los que se creyeron el cuento. Ah, bueno, a mí me tocó ser mujer, entonces eso quiere decir que yo voy a ser muy buena cuidadora. Y mira, mis fotos de chiquita, todas las fotos son yo con un bebé, así como la Virgen María, cargado, y son todas así mirando a ese bebito, que es como también hasta qué punto tiene que ver con un deseo y con una capacidad que todos los seres humanos tenemos, que es cuidarnos unos a otros y encontrar un gran placer en eso, y hasta qué punto es que se me enseñó que ese era mi camino y era mi lugar de satisfacción. Entonces pensarse como cis empieza a permitirte ver que la categoría no son ellos allá, que también uno acá se creyó muchas cosas que de pronto algunas le sirven y lo potencian y dicen, ay, a mí me encanta cuidar, encuentro un gran placer en poder decir, qué rico quedarme hoy por la tarde con mis hijos porque eso es lo que más me gusta. Pero también cuántas otras restringen. Pienso ahorita que les cuento esto, hace poquito escuché una historia de una señora que decía que las cosas que más le gustaba de ser mujer era poder ver niños jugar en el parque, que es una cosa muy linda, ver niños jugar, sin que nadie la juzgara. Porque un hombre mirando niños en el parque, de pronto eso, la forma... Prende alarmas. Exacto. Entonces, fíjate, ahí hay un momento de alineación en el que esa persona encuentra un disfrute por una cosa que se le permite por su género, pero también cuántas otras se restringen porque no se pueden permitir, porque no hubo una socialización que permitiera esa forma de contacto. Eso para pensarnos que todo el tiempo los niños están hablando del género, en que si eres niña, que si eres niño, que qué estamos jugando y qué no estamos jugando, y qué colores puedo usar y qué colores no puedo usar. ¿Qué prendas? ¿Qué cosas? Me dijeron niña en el colegio, yo soy un niño, ¿y eso qué me hizo? Y es que mamá, me cortaste el pelo y me dicen ahora niño en el colegio. O sea, los niños están creciendo en un entorno que no es a género. Todo el tiempo estamos hablándoles del género. Sí. Y aquí viene un poco el tema también del español. Tienes toda la razón, el español es un idioma que es binario, pero es que los seres humanos somos profundamente binarios. Todo el tiempo estamos dividiendo las cosas en buenas y malas, ¿no? Sí, día, noche. Y es nuestro cerebro, ¿no? O sea, es la dualidad. Todo el tiempo estamos en las dualidades que finalmente forma una unidad completa, generalmente, ¿sí? Pero sí, efectivamente, la dualidad está en todo, ¿sí?
La dualidad está en todo porque, como tú lo acabas de poner, es una forma en la que vemos el mundo. Entonces aquí entramos a una pregunta así toda filosófica, ¿no? O sea, ¿el mundo realmente es dual o es que nuestra forma de experimentarlo y entenderlo es dual? No es la pregunta casi que por lo real. Y finalmente la dualidad tiene un sentido evolutivo. Nos ayuda a sobrevivir, porque cuando estamos en un momento de alta vulnerabilidad, no podemos estar frente al tigre preguntándonos, ¿será amigo o será enemigo? Voy a hacer una integración de las dos partes. No, ahí corres. O sea, ahí no hay espacio para el pensamiento, está actuando como este lado que finalmente nos está protegiendo. No hay Es mucho una cosa para pensar. biológica. Es una cosa biológica. Ahí esa dualidad es biológica. Sí, porque es muero o vivo. Yo estoy contigo con que es una cosa de supervivencia. Y que sí la compartimos los seres humanos con con las culturas en general humanas, porque organizan el mundo en el que estamos y nos ha ayudado a sobrevivir. El tema de biológico también, el asunto ahí con lo biológico también puede pasar con el sexo, por ejemplo. Se cree que el sexo es biológico y que el género es cultural. Pero también las formas en las que construimos lo biológico, como les cuento, como clasificar a una persona por sus genitales y considerar que eso es biológico, es más una forma de interpretar un signo fisiológico y añadirle una cantidad de contextos y contenidos que no sé si son exclusivos verdaderamente del genital, por dar el ejemplo del sexo. Entonces en ese momento digamos que sí, está al servicio de la supervivencia, esa fragmentación un poco de la realidad. Y por eso la forma en la que hablamos es binaria, porque el lenguaje da cuenta del entorno en el que estamos, da cuenta de lo que nos sirve nombrar o no nombrar. Y por eso también cada vez el lenguaje se hace cada vez más complejo y más expansivo y aparecen más palabras. Si uno rastrea, por ejemplo, las primeras palabras que hubo en la humanidad, eran muy pocas. Y tiene sentido que cada vez el diccionario sea cada vez más largo, porque tenemos experiencias cada vez más complejas. Y es un poco lo que está pasando en este momento. Tenemos una sensación de que nacimos en un entorno y que siempre ha sido así, ¿no? Pero el español también se ha ido transformando. Por ejemplo, la X se usaba como una J. Es una cosa que ya no se usa y en un momento eso pudo haber sido disruptivo. Empezar a usar esa X como J y tuvo un proceso diferente como terminó teniendo asiento en este momento en nuestro lenguaje. De alguna manera también lo que está pasando ahora, en la medida en que hay gente que está necesitando encontrar nuevas palabras, como veíamos ahorita con ese diccionario y todo lo que cabe en ese más, esas palabras nuevas lo que tienen que ver es con una forma de expandir la forma en la que habitamos nuestra identidad. Lo que nos está diciendo es, de pronto la categoría de hombre, mujer, homosexual y heterosexual, que eran categorías básicas, por eso de pronto en las primeras 3, L, G, B, funciona todo muy tranquilamente porque estamos más socializados ahí. Hasta ahí era necesario contar. No había el espacio para pensarnos un poco más sobre nuevas palabras que hubiéramos necesitado para narrarnos a nosotros mismos. Y de alguna forma lo que está haciendo este momento de género tiene que ver con eso, con decir, tal vez ha sido insuficiente y tal vez esa insuficiencia lo que nos ha hecho es impedirnos entrar más dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, aquí con ustedes, cuando les cuento este tema de que existe una gente que le funciona la palabra demisexual, no sé si se han podido pensar ustedes personalmente cuál es el motor del deseo de ustedes. ¿Qué es lo que hace que se vinculen eróticamente o afectivamente con una persona? No sé si es una pregunta, mejor dicho, no la tienen que responder aquí, pero ese tipo de palabras amplía esa posibilidad de decir, oiga, de pronto yo nunca me lo he preguntado. Seguramente es porque uno no se lo ha preguntado, uno fluye, como tú dices, pues me caló lo que me asignaron desde que nací, pues estoy bien acá, pero si me haces pensar, de pronto se va a dar uno cuenta de cosas que están de pronto escondidillas por allá, pero no hemos tenido la oportunidad de pensar, ni siquiera de cuestionarnos. Eso es muy parecido como cuando algo le está cayendo mal en la comida y la comida tiene con todo mezclado.
y algo te cae mal cada vez que te comes el arroz con pollo. Digamos que llegaste a lograr identificar que era arroz con pollo. Pero no es el pollo, porque tú has comido arroz, pollo, perdón, en otras situaciones. Has comido arroz también, has comido la alberja, pero no, ¿qué es la cosa en esa combinación específicamente? ¿Es la hora? ¿Es un condimento? Y es empezar a ver, a entrar en profundidad, a conocerte a ti mismo a través de las experiencias que tienes para poder encontrar más fácilmente qué combina contigo y qué no combina contigo. Y de pronto descubres que es que a ese arroz con pollo le ponían comino. Y es el comino lo que te cae tan mal, de alguna forma. Y empezamos a encontrar una palabra para nombrar esa alergia, que también podemos aquí pensarnos en una cantidad de palabras para nombrar alergias alimentarias, que antes seguramente estaban, pero que no había el espacio para nombrarlos en la experiencia. Entonces, decir que nos inventamos la alergia alimentaria al nombrarla, de pronto no mucho. Es que no habíamos tenido el espacio mental y emocional para pensarnos en qué era lo que nos estaba cayendo así de mal y cómo buscar comida que nos cae mejor. Ya. Súper. Entonces, un poquito lo que esas palabras están haciendo es abrir lo que pensamos de nosotros mismos, y aquí arranca el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que es, el lenguaje está al servicio del humano y no al revés. Pensando en eso. Antes había, digamos que el vocabulario humano empezó con 100 palabras, hagamos aquí una imaginación. Y en la medida en que pasó el tiempo y que tuvimos unas interacciones, tuvimos que nombrar nuevas cosas. Esto lo que nos está dando de alguna forma es la oportunidad para nombrar cosas que antes no habían podido ser nombradas, y en lugar entonces de ser una forma de opresión, que sería como yo que le estoy imponiendo al otro, puede ser una forma de libertad. Encuentro nuevas formas de nombrarme a mí mismo. ¿Tiene sentido ahí? Sí, como la alergia, total. Sí. Pero sigamos, que creo que vas a dar un poco más de información y yo creo que yo voy a integrar mejor mis pensamientos para hacer la pregunta siguiente. Porque es que es bien interesante que el ejemplo que se te venga a la mente tenga que ver con cosas peligrosas, que se sienten peligrosas, como el alcohol, como psicoactivos y como pornografía. En ese sentido, se siente como si no socializar a los niños desde muy tempranamente en estas cosas expansivas sea una forma de protegerlos de un peligro. Y aquí es cuando me estoy preguntando, ¿cuál es el peligro que intuyes que puede haber ahí? Es una buena pregunta. A ver, déjame la forma en que la han pasado mal aquellas personas que a través de la historia no han podido clasificarse en esa parte binaria. Tal vez. Yo creo que yo tengo algo que yo ya había pensado previamente, ¿sí? Uh-huh. Y es cuando yo me doy la posibilidad de todo, de ser todo, por ejemplo, finalmente me diluyo mucho en esa posibilidad, o me puedo diluir un montón en esa posibilidad, ¿sí? Y yo creo que mi gran temor es esta fantasía de que lo puedo ser todo y terminar no siendo nada, ¿sí? Entonces voy a poner el ejemplo que es más natural, digámoslo de esta manera. El río lleva un cauce y tiene sus delimitantes, y si el río se quedara sin ese cauce, el agua se empezaría a verter y eventualmente se evaporaría y ya no habría más río, ¿sí? Habría otra cosa, pero no es el río, ¿sí? Entonces, sí, me preocupa sobre todo porque desde muy pequeños yo sí pienso que sí tiene que haber un cauce, y si yo me quiero salir de ese cauce, encontrarle sentido a esa salida del cauce, ¿sí? Encontrarle un sentido a decir, este no es mi camino, me voy a abrir mi camino, ¿sí? Para irme, digamos que si estamos hablando de género o de la orientación sexual, por cualquiera de las siglas. Pero si yo realmente no tengo un género o soy soy neutro desde pequeño,
por ejemplo, entonces era la siguiente pregunta que yo tenía en mente. ¿Qué pasa con las personas que están decidiendo tener familia y criar a sus hijos de una manera neutra? ¿Sí? En una sociedad tan binaria todavía como la nuestra. A mí, por ejemplo, me preocupa, no mis hijos, me preocupa, por ejemplo, y sí, también, cómo eso puede alterar una interacción, sobre todo en niños tan pequeños en donde ven muy extraños, por ejemplo, un niño que juega con muñecas o que solo se relaciona con niñas cuando son chiquitos. Pero eso, digamos que volvemos a entrar en la parte binaria, ¿sí? Pero en estos niños en donde desde chiquitos no tienen y los papás hacen un esfuerzo, yo creo que bien importante por tener, por ejemplo, un nombre sin género y tratarlos sin género, a entrar, por ejemplo, en un colegio de nuestra sociedad latinoamericana, no voy a hablar de Bogotá, de nuestra sociedad latinoamericana, en donde seguimos siendo muy, muy, muy binarios. Y no sé, creo que me diluí, me perdí en todo este camino. Y yo creo que es esa misma falta y de pronto sí la exploración de mis propios miedos ¿y ahora cómo voy a manejar esto que no sé bien? Me preocupa eso, volviendo a lo que empecé. Sin límites se puede diluir y puede no haber ninguna claridad, y sin ninguna claridad me puedo perder muy fácilmente en la vida. Creo que es eso. Eso está súper importante, porque entonces lo que estás contándonos es que para ti el género es un contenedor. Te organiza y también es como funciona. Organiza el mundo, organiza las interacciones. Cuando yo me entiendo como mujer y voy a saludar a otra mujer, hay unos códigos sociales y culturales que me dicen yo cómo me puedo acercar a ella y que me dicen cómo me puedo acercar a alguien si es un hombre. Y si no es ninguno de los dos, ¿yo qué hago? Estoy ahí como... ¡pip! Sí, creo que un poquito. Creo que es lo que tú dices encierra una gran verdad. No sé si sea toda la verdad, pero sí, creo que sí encierra gran parte de lo que me está sucediendo, por lo menos a mí. Y entonces fíjate que hay también algo que puede haber ahí que puede ser más una ilusión que la práctica en la vida real. Que la idea del no binarismo, porque incluso con la transexualidad puedo imaginar que es más sencillo porque, ok, vale, fuiste asignado como hombre al nacer, no te identificaste con esto, entonces eres una mujer trans, vale, entonces yo uso mis códigos culturales para alinearme contigo. Me das la directriz. Ayer hablábamos de eso, estábamos hablando de eso. Finalmente, listo. Cuando vienen pacientes y hacen sus cambios, es muy sencillo. Yo creo que para todos, ¿cierto, Andrea? Sí, pues hablamos de eso. Sí. Vemos mucho eso. Eres mujer, te trato como una mujer. Ya me diste el código cultural, muchas gracias, ya lo descargué, aquí yo lo aplico en ti. Y sabes, voy a decirlo, eso también le quita a uno una incomodidad como tercero, porque uno a veces, y eso te lo iba a preguntar yo después, uno pues al abordar a ese tipo de personas, uno tiene la inquietud y se siente como no sé, lo saca uno de la zona de confort, pero después si quieres podemos hablar de eso. No lo unimos acá justamente con el tema. Finalmente eso es tal cual. Cuando sabemos cuáles son los límites del río, podemos saber qué hacer con el río. Si le ponemos una baranda aquí en este lugar para ver qué tan lejos construimos la vivienda para que no se nos vaya a inundar. Sí. Sabemos cómo acercarnos a ese río. Pero también puede haber una idea que el no binarismo es como todo al mismo tiempo, ¿no? Como me interesa todo, hago todo, tienes que hacerlo todo y todo por 50-50 de alguna manera. Entonces, si los niños que están siendo criados en el contexto no binario, entonces si tú juegas con muñecas, tienes también que jugar con tractores y tienen que gustarte todos los colores por igual. Y ciertamente también es violento con los niños. Ahora que tú lo pones de esa manera, pues es violento con el desarrollo del individuo, ¿sí? Puede ser igual de violento que una crianza en género.
Y ahí me pongo un poco darks, porque es eso también. La crianza en género hace que tú tengas un cuarto de unos ciertos colores y con una seria cantidad de juguetes disponibles y no tienes otros disponibles. Entonces sí, puede ser el otro lado y finalmente son seres humanos, ¿no? Como que no hay una categoría de que todos los papás que están criando sin género funcionan igual y vas a ver unas cosas igual de violentas que en otros entornos que se están pensando más restrictivos y se creen más liberales y realmente no. O sea, yo estoy contigo, es un caso particular. Pero en la teoría de este asunto, en donde si pensamos que el género es eso, una serie de pautas que restringen unas habilidades mientras favorecen otras, lo que piensa una crianza sin género es decir, dejémosle todas las oportunidades disponibles y que sea ese ser humano, por sus intereses y afiliaciones, quien elija qué quiere hacer. Es como que hay una misma cantidad de objetos a su disposición, pero van a haber unos gustos personales, por eso es que las mujeres no todas somos iguales, nos gustan cosas distintas, que van a hacer que elijamos una serie de cosas sobre otras, y eso estaría bien. El tema es cuando se siente que no es correcto que desarrolles unos gustos y habilidades por el género que tienes o por el que te estamos educando. Si nos vamos otra vez al tema, digamos, de los grupos sanguíneos. Digamos que, y existen algunos libros sobre posibles mundos distópicos en donde las personas son criadas por características físicas o genéticas. Entonces, las personas de ojos negros van a ser súper buenas cuidadoras. No importa qué seas, si ojos negros es eso, ojos azules vas a ser científico, ojos verdes van a ser agricultores y va a haber una gente con unas variaciones de color que van a tener unas posibilidades más amplias. Y empezamos a crear una cultura alrededor de esos parámetros, es posible que terminemos falseando un poco la información y decir es que efectivamente esa gente de ojos negros es súper cuidadora porque ha sido socializada para ser cuidadora y se le han restringido otras potencias. Un poco lo que está pensando la gente que se está, digamos en este momento la gente adulta, que se está pensando dentro del no binarismo, es decir, mira, la categoría que me asignaron a hacer es tan opresiva, la siento tan restrictiva, tan incómoda, que necesito ampliar mis límites. Es como decir que tengo el Amazonas y le estoy pidiendo que se meta en una quebrada. Es decir, mira, es que pueden haber quebradas, funciona súper bien, qué chévere que las hayan, pero es que en este caso necesito algo mucho más expansivo, porque me está quedando incómodo. La categoría no me sienta bien. Finalmente es una categoría de identidad. Es como te nombras a ti misma. Y aquí también hay un tema clave y es que puede haber una sensación de que esto es una agenda política para que nadie use el género o que el género esté mal. Y en realidad es un tema de identidad. Si la categoría te sirve o no, si a ti la categoría de mujer te cae bien, la disfrutas, te resulta expansiva, te permite cosas, se alinea con cosas que tú disfrutas profundamente, pues qué bueno que la puedas celebrar. Pero es también como alguna ropa. A mí esta ropa de pronto me queda muy apretada, no me queda justa, me dijeron que me tocaba ponerme, pero me parece horrible. Me quiero inventar una forma nueva a partir igual de lo que existe en el mundo y que no voy a elegirlo todo. Voy a elegir las partes que resuenan conmigo finalmente. Entonces, por eso también se piensa que esta forma ampliada es una forma como de expandir las posibilidades de la humanidad. No es una agenda para que todos los niños sean no binarios. Es para... Bueno, digamos que eso que vos estás diciendo, Natalia, me parece muy importante porque sí realmente, qué bueno que todos lo veamos desde todas las orillas, como que no sea una agenda, ¿sí? No todos tenemos que hacer lo mismo, si no entramos en el mismo juego. Claro, porque exactamente esa es una de mis grandes preocupaciones, ¿sí? Es porque, pues yo estoy en mi orilla y yo estoy tranquila, ¿sí? Y las personas lesbianas y gays están en su orilla y están muy tranquilas. Y cada uno está como pero cuando ya, por ejemplo, pues se vuelve una agenda, esta de la cruzada, ¿sí? Ahora todos por un mundo sin género, yo ya me siento atacada personalmente. Un poco arrinconada, ¿sí? Claro, porque están entrando con que es una cosa para ti contenedora. Es como que te vayan a quitar la ropa. No, amigos, a mí esta me queda súper bien, muchas gracias. Bien, feliz, de acuerdo. Eso. Y
ahora que tú lo dices, es mi gran temor. Sí, mi gran temor a que, bueno, yo entiendo la demanda de respeto, ¿sí? Y de abrirnos a la apertura, y puedo entender un poco mejor lo que me estás diciendo del lenguaje, pero lo que ya siento como algo un poco invasivo con mis límites es los caballeros con la armadura, o caballeras o caballeres de la armadura, a, a, a alfabetizar, a cristianizar o a no binarizar el mundo. Yo sí quiero preguntarte una cosa que a mí sí me inquieta un montón y de pronto aquí se me sale mi parte científica que pues obviamente me hace lo que yo soy, y es, yo sí creo que hay unas características que según la genética de cromosómica sobre todo va a dictar algunos de los comportamientos, influencias y sobre todo como patrones hormonales que tenemos. Por ejemplo, voy a hablar testosterona, hombres, ganancia de masa muscular y testosterona. Tal vez sea una de las cosas que pues, nos hace que las mujeres tengamos mayor problema para ganar masa muscular, bueno, y otro tipo de cosas que tienen que ver con la parte meramente biológica. A mí me cuesta un poquito ese tema en que se ha visto en otros países que un hombre, ahora adoptando toda la terminología que nos has enseñado, migre a ser trans, una mujer trans, y se mete a las Olimpiadas de las mujeres y pues obviamente por su superioridad, voy a decirlo que lo digo yo muy biológicamente, no lo digo por nada más, sino por el influjo de testosterona y su masa muscular, de pronto sí puede ser físicamente superior que una mujer en ese tipo de competencia. Yo no estoy hablando de nada ni mental, ni habilidades de inteligencia, ni de nada, sino puramente físico y biológico. Eso sí me parece que a mí me cuesta un poco meterme, digamos, yo sé que la terminología se abre y nos abre eso, pero yo sí creo que hay unos determinantes biológicos que sí pueden influir en ese tema de habilidades puntuales y cosas, digamos, que nos diferencian a los hombres de las mujeres en esa parte cromosómica. Entonces, digamos que, ¿cómo manejar eso? Porque eso está pasando un montón, que van a competir o ese tipo de cosas, y pues claramente en ese tema muy físico y muy biológico, si así se identifique como mujer, va a tener algunas características masculinas que van a superar en ese momento las características femeninas. Pienso que eso... estamos en un mundo súper abierto y todo eso, pero pienso que eso como que de pronto refuerza más el pensamiento mío, por ejemplo, muy biológico, de que, bueno, sí hay cosas que sí nos hacen diferentes a hombres y mujeres en ese sentido. Sí, pero siento que la discusión, incluso específicamente, digamos, con el caso de los deportes, trasciende el género. Fíjate que también ha habido hombres que han sido hombres cisgénero, asignados como es al nacer, que han sido descalificados porque tienen una alta cantidad de testosterona que está pasando como doping. Y ahí es como, bueno, ahí es más como un tema de, bueno, cómo vas a fijar parámetros para la participación de personas, si va a ser a partir, por ejemplo, de un estudio hormonal para determinar en qué categoría vas a participar, puede pasar. También hay casos de mujeres cisgénero asignadas como mujeres al nacer, como digo, que les parecen sospechosas, digámoslo así, ante los jurados, y cuando se hacen pruebas más profundas se descubre un cromosoma Y por ahí atravesado, y son mujeres asignadas al nacer y que están teniendo los mismos problemas que las mujeres trans. Ahí es como más un tema no tanto de transexualidad, sino de cómo vamos a fijar parámetros de competición, por ejemplo. En todo caso, sí estamos en un lugar que por lo menos a mí me parece también que es muy interesante históricamente hablando, porque estamos viendo una necesidad de expandir una serie de cosas. Hay una forma también de resistencia a esos cambios y vamos a ver qué va a perdurar y qué no. Un poquito como esa X a J. De pronto no fue tan dramático en ese momento,
pero estamos ante la posibilidad de ver cómo la humanidad va a poder acomodarse a nuevas formas de narrar la experiencia humana, que es al final eso. Si estas categorías que han sido binarias, que han ayudado a organizar el mundo, van a seguir siendo la línea. También un punto importante aquí, el mundo occidental, porque hay muchísimas culturas que incluyen un tercer género. Tenemos las mushas, por ejemplo, en México, los dos espíritus en la cultura indioamericana. Entonces, digamos, culturas ancestrales ya estaban pensando la posibilidad de que hubieran otros géneros que no estaban suscritos en masculino y femenino y que eran incluso adorados. Eran pensados como seres divinos que tenían una conexión mayor. Entonces estamos pensando, por ejemplo, en eso, en que podemos hacer una integración más fuerte de lo que somos, que nos va a ayudar a potenciar es todo el umbral de la experiencia humana. Ese ejercicio por el lenguaje inclusivo puede ser una de las líneas para decir qué tanto en mi vida cotidiana uso el género. Ha sido como también un trabajo que he intentado hacer personalmente, decir qué tanto estoy nombrando el género de los seres que me rodean para vincularme con ellos. Ese man, esa vieja, como qué tanto entra en mi narrativa cotidiana. Y uno empieza a darse cuenta que es muchísimo. ¿Y por qué es importante en ese momento cuando contaba la historia de alguien que les fue bien en un examen hablar del género de esa persona? ¿Cómo eso afecta a la historia que estoy contando, por ejemplo? Sí, de acuerdo. Es toda una narrativa. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Es un tema... yo que de verdad es impresionante meterse en el tema porque tú dentro de todo lo que nos dices le vas botando uno bombas y bombitas a lo establecido, y creo que esa es la invitación. Es como, bueno, echemos bombitas a todo el mundo a ver si de pronto tú estás encerrado en eso que tú dices que está establecido desde el principio y que tanto el género está como dándole el cauce que dice Pau a todas las cosas que estamos haciendo en la vida. Mira que me gusta mucho esa analogía que usas ahí con las bombas, porque creo que tiene que ver un poco con esta experiencia. La bomba por sí misma, la dinamita, la capacidad explosiva, no es buena ni mala. Depende del contexto. Nos ayuda a construir cosas maravillosas, también nos ayuda a destruir otras cosas. También la pregunta tiene que ver con si esta conversación, si uno la está teniendo o la está escuchando, se siente destructiva. Yo siento que hay que escucharse y respetar y decir, ¿sabes qué? Esto está siendo muy intenso para mí. No sé qué hacer con toda esta información, me está destruyendo. Quiero tomar una pausa, una distancia, déjame procesar lo que estoy sintiendo y luego regreso a hablarla contigo otra vez. Y la otra es que se sienta expansiva, que digas, pude quitar una cantidad de cosas que me estaban haciendo estorbo y puede usar esa destrucción para la construcción. Yo siento que esta conversación tiene esas dos caras. Puede ser potenciadora, también puede ser destructiva. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Natalia. Creo que ha sido para mí una conversación muy reconstructiva, ¿sí? Como lo acabas de decir. Me invita a seguir pensando este tema, me invita a seguirlo pensando desde el lugar que yo quisiera que esta conversación tuviera en mi vida, y es desde una búsqueda de sentido sin dañar a los demás y sin dañarme a mí misma, ¿sí? Que sea una conversación para hacer de este mundo un mundo más amable, cordial, sin tantos prejuicios, pero desde el corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, ¿sí? Y que para eso tiene que haber pues un proceso consciente, un proceso profundo, un proceso anidado en querer cuidarnos los unos a los otros. Pero eso, creo que esa característica es de cuidarnos, de que vos has utilizado esa palabra, es cuidarnos. ¿Cómo cuido yo a los demás? Pero también cómo los demás me pueden cuidar a mí, cómo me puedo cuidar yo a mí misma en todos estos nuevos procesos. Estoy supremamente agradecida. Ha sido un episodio sorprendente, ha sido un episodio en donde pues realmente esta es nuestra primera vez conociéndonos, muy agradecida.
manejas muy bien el tema. Me encanta cómo manejas el tema. Que sea esta una invitación para tener muchas otras nuevas conversaciones. Obviamente hoy no íbamos a tratar toda la segunda parte de tu bio, Wow. que me parece muy interesante y más Muy. para... Sí, Ya más quiero tener esa conversación, me parece súper chévere. que además la gente puede ir explorando en tu página. Los invitamos a que vean tus redes sociales, tu página, que te empiecen a conocer y que todas estas nuevas conversaciones tengan un espacio aquí. Bienvenida. Muchas gracias. No, Gracias, muchísimas Natalia. gracias. De verdad, me encanta poder compartir este tema y siento que es como eso, como que tenemos que buscar estrategias para seguir compartiéndole a la gente o posibilidades para pensar en nuevas formas de sentir y de explorar el mundo que nos rodea. Bueno, De acuerdo. ¿algunas últimas palabras? ¿Algo que quieras que las personas que nos oigan hoy o después como que se les quede pegada en la piel? A mí me gustó mucho ahí como una intervención que tuvo Andrea en un momento cuando nos contó que uno de los miedos que puede haber con esta comunidad tiene que ver con la forma en la que son tratados, ¿no? Socialmente y pensamos en este mundo duro y ruin que los va a tratar y yo creo que también nosotros tenemos la oportunidad de ser ese otro mundo, el mundo que sí los va a recibir, no ser el mundo que tememos para ellos de alguna manera y creo que escuchar y participar en esta conversación tiene que ver con eso, entonces también estoy como agradecida con la gente que está escuchando el día de hoy y que quiere seguir pensando al respecto. Divino, me encanta, Natalia. De verdad te agradecemos infinito por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu sabiduría. Bienvenida siempre aquí a nuestro proyecto. Mil gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar en los recursos todos los datos que tú quieras compartir y, por supuesto, la invitación, como siempre, es a que nos cuenten qué piensan de este episodio, cuáles son sus inquietudes con respecto a todo este tema de género, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aportes como individuos. Claro que nos gustaría oírlas, leerlas y enriquecernos con lo que nos puedan nuestras oyentes aportar también. Perfecto. Listo. Ahora sí, chao. Si piensas que esta conversación le puede servir a tus amigas, familiares o conocidas, por favor, compártela. Por último, las mejores conversaciones son contigo. Déjanos tus comentarios y preguntas en nuestro Instagram, Like Podcast. LAIC Podcast.